Crónicas Pirexianas. Capítulo 32. El camino al apocalipsis. Arvin y sus hombres llegaron con los pies adoloridos, pero por lo demás sanos y salvos al límite del territorio de Titania. La reina de los elfos no los había engañado cuando les hizo esa promesa de protección. Arvin sintió que habían sido vigilados a cada paso del camino, pero no se registraron incidentes con los nativos. Incluso los animales parecían mantenerse alejados de ellos a medida que caminaban de vuelta a la base a través de la humedad opresiva que se hallaba bajo las copas de los árboles. Las fronteras del territorio de su majestad estaban marcadas claramente. El bosque terminó tan repentinamente como si fuera un precipicio. A un lado de la frontera estaba el mundo exuberante, verde y húmedo de Titania. Al otro lado estaba la tierra del padre de Arvin y de los argivianos. Había sido claramente despojada, cada árbol cortado hasta sus raíces y llevado para su utilización. Tocones bajos marcaban el ex bosque como lápidas, y cada pedacito de verde había sido erradicado. A lo lejos un gran montón de hojas y ramas estaban humeando perezosamente, y más allá de eso Arvin pudo ver grandes máquinas destrozando la tierra misma, buscando la riqueza mineral que pudiera existir en las profundidades. Arvin cayó en la cuenta que se parecía más a la Argivia en la que se había criado que al Argot que los elfos reclamaban como propio. Su pueblo había tomado la tierra y la había hecho suya, para bien o para mal. Arvin salió a la luz. El suelo se convirtió inmediatamente en algo compacto, y el sol caía a plomo sobre él como un martillo. Parpadeó con el brillo, mientras cada uno de sus hombres daban un paso hacia la luz solar. Detrás de ellos, desde el bosque, hubo un grito de guerra. Como si fueran uno, los 5 hombres se echaron a correr a través de los restos de troncos con la esperanza de que los montículos humeantes los cubrieran antes que los elfos se encontraran con ellos. En su guarida, en Koilos, Gix vio a su entretenimiento a través de los ojos de un ciervo. Era una de las desgraciadas entre la hermandad, una de las que había fallado la prueba de la máquina. Sus miembros habían sido reemplazados por servos y mecanismos, pero el trabajo había sido rápido y de mala calidad. Y no había podido ser reemplazado. Yacía como una marioneta rota a los pies de su trono, sus inútiles prótesis desperdigadas en todas las direcciones. Lloró sobre su suerte durante mucho tiempo hasta que Gix, cansado de sus gritos, le cosió los labios para mantenerlos cerrados. Sin embargo, todavía era utilizable. Gix se apoderó de su cráneo y lo introdujo en su mente, viendo la disputa que se desarrolló ante ellos a través del filtro de su emoción y dolor. 12 de los Suchis estaban combatiendo. Gix los controlaba así como él controlaba a la mujer que tenía delante, pero lo hacía a distancia. Con la práctica, durante los largos años en aquella tierra extraña y con la ayuda de algunos dispositivos de su propia creación, se había convertido en un muy buen comandante de los corazones y almas de esas máquinas. Los Suchis estaban parados a 2 pasos de distancia y se golpeaban uno al otro. Uno llevaba un trozo de cadena y el otro un garrote hecho con la pierna del otro Suchi, que había derrotado previamente en la batalla. Gix ordenó a los 2 artefactos golpearse mutuamente hasta que lograran hacerse pedazos, y fiel a su dios, lo hicieron sin queja o comentario. No había poesía en esa batalla, ya que ambas máquinas permanecieron en sus puestos sin retroceder ni esquivarse. En cambio se martillaron sin descanso la una a la otra, y las paredes de la caverna hicieron eco con el choque de metal contra metal. A medida que tronaban, la observadora de Gix los miraba encogiéndose con cada choque áspero de metal. De vez en cuando, una parte de uno de los Suchis salía volando y la mujer daba una sacudida repentina, el cráneo sujetado con firmeza en las garras del demonio. Gix saboreó la sensación, la súbita oleada de adrenalina en el cuerpo de la sacerdotisa. Sin sus sentidos, sus reacciones, la batalla no hubiera sido más que un estudio de fuerzas e impactos, de metal y resistencia. Pero a través de los ojos humanos, las 2 máquinas inhumanas tomaban diferentes apariencias, y Gix disfrutaba esta diferencia. Los combatientes eran incansables, pero al final, hasta el mismo metal sucumbió ante la voluntad ciega de sus participantes. El artefacto que manejaba la cadena la envolvió alrededor del cuello de su oponente y girándola rebanó la cabeza de su eje.
La cabeza de cables color azul metálico salió rebotando de su apoyo hacia el trono, y la observadora de Geek se encogió al ver esto. Mientras tanto, el autómata, que ahora había quedado ciego, trató de martillar a su oponente con su garrote. Su rival soltó la cadena y bloqueó el ataque levantando un brazo que se inclinó por la fuerza del golpe. Chispas comenzaron a salir de las articulaciones del ex portador de la cadena debido al impacto. Sin embargo, se movió sin problemas por el golpe y estiró las dos manos, introduciendo sus dedos en el pecho del portador del garrote. El ex portador de la cadena retiró sus manos y, separándolas, abrió en dos el pecho de su oponente. Hubo una lluvia de chispas cuando el portador de la pierna se derrumbó sobre sí mismo, careciendo de su centro para mantenerlo todo unido. Una vez más, la observadora se estremeció y trató de apartarse, pero Geek sujetó la cabeza con fuerza y le ordenó que mantuviera los ojos abiertos, para que pudiera beber con ellos las chispas ardientes producidas por la destrucción del dispositivo. En un instante todo había terminado. El portador de la cadena se alzó sobre el montón de chatarra rota que había sido su oponente. Geek sintió el miedo y la repulsión de su observadora y se lo tomó como un buen vino. La soltó guardando las garras mientras ésta se desplomaba en un montón de contracciones al pie del trono. Geek se levantó y se dirigió al autómata victorioso. Chispas llovían de sus articulaciones y la paliza que había recibido había destruido parte de su cráneo. Geek se extendió un dedo y lo empujó contra el pecho del vencedor. El Sushi, desequilibrado, se inclinó hacia atrás y se estrelló contra el duro suelo de piedra de la caverna. Sus brazos y piernas se separaron por el golpe. Su pecho jadeó en una última lluvia de chispas y luego se quedó en silencio. ¡Invierno!, dijo Geeks como epitafio. Miró a los dos artefactos caídos. Eran tan parecidos a los hermanos, sin sentidos, fácilmente manipulables, implacables en su asalto. Y al final, el vencedor sería vulnerable a Geeks. Muy pronto, Dijo el demonio a través de los dientes sin labios. muy pronto. La reina Titania se estaba muriendo. Fue el pensamiento de Wena. La reina se estaba muriendo y la tierra se estaba muriendo con ella. Una neblina continua invadía lo que sobrevivía del bosque a medida que más y más de la tierra caía ante los ataques de los hermanos. Por un lado avanzaba Ursa, por el otro Mishra, y a su paso no quedaba nada. Con cada claro que caía, con cada grupo de árboles que era cortado y consumido por las máquinas, con cada montaña que era minada, la tierra se iba debilitando. Con la tierra, la reina se fue debilitando, y con la reina su gente. Wena los podía sentir, así como los demás. Su vínculo con la tierra, el tacto suave y tranquilizador que sentían en el núcleo de su ser se había ido. Solo había vacío, vacío y el humo de las piras ardiendo. Wena sabía que Titania se había retirado a la parte más oculta de su reino para planificar un último asalto, pero ella había visto a la reina antes de su retiro, y sabía que Titania no saldría de su santuario nuevamente. Su majestad estaba demacrada y agotada, ya que cada golpe contra la tierra era un duro golpe en su contra. Wena sabía que Titania se perdía con ellos, y con ella la sabiduría de Gaia misma, y la protección de la diosa. Wena no permanecería al margen esperando noticias de la rendición de Titania, y esperaría hasta la batalla final cuando sus fuerzas estuvieran tan debilitadas que serían ineficaces. Podría ponerse en contra de uno de los invasores, pero no de ambos a la vez. Ella habló con los demás elfos y decidieron que debían hacer su propio asalto. Fue entonces que la mujer humana de pelo rojo apareció ante su grupo de conspiradores y les dio la oportunidad de devolver el golpe. Ahora, ella y una legión de compañeros se habían reunido en las costas desprovistas de Argot, un área destruida donde los ejércitos habían pasado, pero no se habían quedado. Estaban esperando en la orilla a que apareciera uno de los dos grupos enemigos, con el fin de atacar en contra de los otros. Los otros rodearon los promontorios en sus naves extrañas de metal y madera, con sus motores internos tirando chispas hacia el cielo nocturno. Algunos de los elfos murmuraron entre sí, y Wena oyó la palabra abominaciones. Pero ella se adentraría en el vientre de todas estas abominaciones, si eso significaba poder luchar contra los invasores en su propio terreno.
Los barcos más grandes se mantuvieron en las aguas profundas de la bahía, mientras que las embarcaciones más pequeñas se acercaron y amarraron en sus costas. La mujer pelirroja con el bastón ornamentado señaló el camino, seguido por un grupo de guerreros envueltos en telas. Estos últimos guerreros eran conducidos por un ser humano anciano con una cara estrecha. La mujer de pelo rojo se inclinó bruscamente y dijo en la lengua de Gwen. ¿Están preparados para el viaje? Gwen miró a su gente. Había nerviosismo entre ellos, pero también ira. Ira por haber visto destruidos sus hogares y sus tierras rasgadas en pedazos por los invasores. Ella sintió con la cabeza. Entonces será mejor que suban a bordo y que lo hagan rápidamente. Mientras ustedes estén en la costa serán vulnerables. Afortunadamente, las tormentas en alta mar han disminuido, por lo que la navegación debería ser más segura. Las tormentas habían disminuido debido a que Titania se estaba muriendo. Fue el pensamiento de Gwen, pero no dijo nada. En cambio, se limitó a sentir y dio la señal a sus fuerzas. Ellos tomaron sus armas y empezaron a subir a los botes. Gwen se detuvo un momento y escuchó a la mujer de pelo rojo y el anciano diciéndose adiós. Gwen no entendía lo que decían, y se preguntó por un momento si los dos habían sido amantes y ahora estaban despidiéndose, tal vez para siempre. Gwen pensó esto mientras subía por la borda de la embarcación y daba sus primeros pasos fuera de Argot y dentro del corazón de la tierra del enemigo. «Esto es riesgoso», dijo Ahar mientras los elfos con su armadura de madera barnizada se encaramaban a los barcos. Todo es riesgoso. Pero tenemos que atacar a los astilleros de Ursa antes de que pueda reabastecerse más. No tenemos mano de obra, pero estos niños del bosque están lo suficientemente locos con él para hacer el trabajo por nosotros. «Deberías venir». Mishra aceptará tu salida, según yo creo. Pero si yo me voy, vendrá tras mío. Él se enojará. Él estará encantado. Cuando tú tengas éxito. Voy a traer los barcos de vuelta. ¿Por qué? ¿Para que puedan ser usados para traer suministros desde Segon? No hay nada allí. Todo ha sido fundido, cortado, convertido y enviado aquí. Estamos en el fin de los tiempos, Ahar. Es ahora o nunca. Ahar guardó silencio por un momento y dijo secamente. He echado de menos tu forma de pensar. La hermandad de Gix no es tan reconfortante. Le diré a Mishra cuando se entere de que esta era mi idea. Que tú insististe en llevar el ataque para que las cosas salieran mejor. Ahar se hizo a la idea y luego esbozó una pequeña sonrisa. Ha sido un honor trabajar contigo. Tú piensas como un hombre. Los dedos de Ashnod se apretaron alrededor de su bastón, pero ella dijo. Gracias, Ahar. Solo por esta vez aceptaré eso como el cumplido que tú has querido decir. Los barcos fueron cargados y Ahar desapareció remando hacia la nave más grande. Ashnod observó las brillantes luces de la nave hasta que éstas también se perdieron de vista. Entonces comenzó una larga caminata de vuelta al campamento, preguntándose si acaso Mishra se daría cuenta de que Ahar y los barcos habían desaparecido. Él me envía a casa. Gruñó Arvin dejándose caer en la silla de campo dentro de la tienda de Taunus. Taunus levantó la vista de su trabajo pero no dijo nada. Él dice que me necesita más en Penregon. Taunus apretó una tuerca en la enorme construcción en la que estaba trabajando y le dijo. Tiene razón. Por supuesto que tiene razón. Él siempre tiene razón. Eso es lo que significa ser señor protector, ¿no? Tener la razón. Taunus se puso de pie y miró su obra. Esto parece estar listo. ¿Tú qué piensas? Arvin miró el objeto. Se veía como una gran caja de 2 metros de largo y 3 de altura y profundidad. Era algo normal, salvo que era de metal y tenía una tapa grande y pesada. Parece un ataúd. Taunus dio un paso atrás, miró a la construcción y sonrió. Sí, supongo que sí. Tanto mejor, supongo. ¿Qué hace esto? Dijo Arvin dejando la irritación con su padre de lado. Cuando yo era invitado de Mishra, me mantuvo en una celda olvidada por el resto del mundo. Dijo Taunus. Mientras hablaba, flexionó su mano derecha como para sacudir un dolor antiguo. He estado pensando en ello, y se me ocurrió esto. Funciona con algunos de los mismos mecanismos que le dan poder a los viejos amuletos de Krog, junto con el bastón de Ashnod proveniente de Segon. Ajá. ¿Y qué hace? Mantendrá el cuerpo del interior en éxtasis, dormido completamente, durante tanto tiempo como las piedras de poder operen dentro de él.
o hasta que se abra la caja. Taunos miró a Arvin. Ya ves, yo he estado pensando en lo que tu padre va a hacer con su hermano una vez que lo derrote. No creo que pueda llegar a matarlo, pero tampoco puede seguir sufriendo al verlo vivir. Dijo Taunos dándole unas palmaditas a la parte superior de la tapa. Esta es la tercera opción. Arvin sonrió y fue una cálida sonrisa. Tío Taunos, ahora estás inventando respuestas a preguntas que nadie ha planteado hasta el momento. Asumes que vamos a derrotar a Mishra o capturarlo con vida si lo hacemos. Por supuesto que vamos a ganar. No hemos llegado tan lejos para darnos por vencidos. No lo sé. ¿Tienes dudas? No yo, sino mi padre. Parece, bueno, no abatido, pero sí fatigado, cansado. Resignado. El suyo ha sido un camino largo y finalmente va a terminar pronto. Creo que él lo sabe. Se va a terminar, de una manera u otra. Y cuando se acabe, yo quiero estar aquí, de una u otra forma. Los elfos han puesto sus manos en los barcos y merodean su camino hasta la costa. Necesitamos un buen líder para reunir a las unidades de guarnición en su contra. Tú eres ese líder. Tú querías la oportunidad de liderar. Y el precio del liderazgo es que tienes que seguir liderando, incluso si prefieres estar en otro lugar. Tú y mi padre ya han hablado de esto, ¿correcto? Él solo ha buscado mi consejo con respecto a tu bienestar. ¿Cuidarás de él? De mi padre, quiero decir, por su bienestar. Yo siempre lo hago. No, me refiero a lo siguiente. Cuando nos despedimos, me dijo algo que me preocupó. Él dijo, dile a tu madre que me recuerde cómo he tratado de ser, no como era. Él cree que no va a sobrevivir a todo esto. Yo cuidaré de él. Lo he estado haciendo durante años, de una manera u otra. Yo también le dije que estaba equivocado. ¿Equivocado por no desear tu permanencia a su lado? Hace mucho tiempo, él me preguntó qué pensaba sobre el trabajo de la Unión, acerca de la magia. Yo le dije que dudaba de que existiera. Pero ahora, después de ver a los elfos y su reina y lo que pueden hacer sin ningún tipo de dispositivos, lo estoy seguro. Me siento responsable de convencerlo de que la magia no existe. No creo que alguien pueda convencer a Ursa de alguna cosa en la que él no crea por sí mismo. Solo recuerda que siempre hay algo que tú no sabes. Siempre hay algo que puedes darte el lujo de aprender. ¿Es por eso que todavía estás con mi padre después de tantos años? Probablemente. Pero he aprendido mucho de un montón de gente. Supongo que asumí que nunca lo supe todo desde el comienzo. Y así siempre estoy más dispuesto a escuchar a los demás. Arvin sonrió ante las palabras de Taunos. El hombre mayor se fue al otro lado de la tienda, rebuscó alrededor y finalmente sacó una varita corta. El dispositivo era casi de la longitud del antebrazo de Arvin y tenía una punta gruesa y bulbosa como una naranja. Ten, un regalo de despedida. Arvin miró al dispositivo. ¿Qué es? Otra máquina que desarrollé hace algún tiempo. Enmascara al usuario de los dispositivos sensoriales de las criaturas artefacto. Este fue un prototipo. No parece funcionar con los seres más grandes, pero te ayudará si hay transmutadores alrededor. ¿Todavía tratando de protegerme, tío Taunos? No, tú quédate con la varita. Es probable que la necesites más que yo a donde voy. ¿Así que te vas a ir? Por supuesto, pero una vez que estos merodeadores elfos sean atendidos, estaré de vuelta. Cuenta con eso. De eso no tengo ninguna duda. Después de todo, eres el hijo de tu padre. Por supuesto que lo soy. ¿Quién más podría ser? Mishra no cuestionó la ausencia de Har, ni preguntó acerca de los barcos perdidos. Ni siquiera la misma Ashun. En su lugar empujó más y más en el corazón de la isla. Todo lo que no podía alimentar de inmediato las fundiciones era asesinado y quemado. Y las fosas sepulcrales llenaban el campo. El aire flotaba pesadamente con el humo de lo que alguna vez había sido el bosque de Argo. Las fuerzas de Mishra se trasladaron con la eficiencia tranquila e implacable de una máquina, derribando todo a su paso. Finalmente Ashnod fue convocada una vez más por Mishra. Los sacerdotes de Gix se cernían sobre sus hombros cuando ella entró, como buitres esperando que el león se cobrara una presa fresca. Has estado hablando con los nativos de esta isla, Dijo Mishra sin esperar a que ella hiciera las reverencias.
Ashnod miró a los sacerdotes que miraban de reojo y luego dijo: Por supuesto, he estado tratando de hacer que atacaran a las fuerzas de Ursa en vez de las nuestras. Tienen un grupo de sacerdotes druidas que... ¿Tú crees que podrán derrotar a las fuerzas de mi hermano? Ashnod miró a Mishra, pero sus cejas estaban en la sombra y no podía ver sus ojos. No. Yo no creo que puedan. Pero podrían debilitarlo. Sí. ¿Qué es todo esto? La posición principal de Ursa está a 7 días de distancia. Hay una fuerza de elfos en dirección hacia allí, que llegarán 2 días. Si los elfos llegan primero, mi hermano, quizás lo puedan debilitar lo suficiente, permitiéndome a mí aplastarlo por completo. Ese es tu pensamiento. Ursa tiene muchas máquinas de su lado. Comenzó Ashnod, pero se detuvo cuando el ceño de Mishra se hizo más profundo. Sí. Si los elfos atacan primero a Ursa, luego se verá debilitado. Puede ser que gane una batalla directa con los nativos, pero quedará debilitado. Gracias, puedes irte. Milord, si va a haber una batalla, tenemos que elaborar el plan de asalto. Uno que tú ya has elaborado. Dijo Mishra y el sacerdote le dio otra sonrisa maliciosa. Ashnod sabía quién había hecho el asesoramiento en esta materia. Vamos a unir nuestras fuerzas y pasar por detrás de los elfos, listos para atacar después que ellos lo hagan. Puedes irte. Ashnod miró al sacerdote, se inclinó ante Mishra y dejó la tienda, murmurando mientras lo hacía. Esa noche hubo una celebración entre la hermandad de Gix. Había una hoguera en su campamento y muchos cantos. Entonces Ashnod consideró tratar de llegar a Mishra y hablar en privado, pero decidió no hacerlo. Los gixianos probablemente habrían dejado por lo menos a uno de ellos para velar por el Qadir artífice. La mujer pelirroja se sentó en su litera, sosteniendo la antigua mochila que aún contenía el sílex colgotiano. Ella no iba a tener ningún papel en la batalla, según parecía, y ningún papel en todo lo que le seguiría. Lo pensó un momento y miró en la oscuridad. El único sonido era el de los vitores de los sacerdotes de Gix. Ashnod tendría un papel, aun si Mishra lo quisiera o no. Sacó un pergamino de su mochila y una pluma, y empezó a componer una carta a un viejo amigo. Los elfos nunca tuvieron una oportunidad, pensó Taunos tristemente. Todo el valor, la valentía y la devoción en el mundo no importaban cuando se estaba armado con una armadura de madera y hueso frente a armas de metal sin remordimientos y piedras sin pensamientos. Ellos llegaron en oleadas, elfos, hadas, centauros y arbóreos. Algunos viajaban sobre grandes gatos monteses y otros estaban al mando de rebaños de babosas que se adherían a las piernas de un artefacto y le chupaban su energía hasta dejarlo seco. El cielo retumbó y lanzó rayos de una furia eléctrica, y la tierra respondió con el tronar de pies en movimiento sobre la superficie duramente transformada por la devastación. Y elevándose sobre todos apareció una figura titánica, una encarnación viviente de los retorcidos bosques de Argot. Era enorme y más o menos humanoide, pero la melena de su cabello estaba compuesta por árboles, y su cuerpo estaba hecho de madera viva entrelazada sobre sí misma para formar músculos gigantes. Llevaba una espada de piedra que parecía haber sido forjada desde el corazón mismo de una montaña. Taunos recordó lo que Arvin había dicho acerca de la magia de los elfos, y sabía que los elfos habían animado de alguna manera el poder del bosque y lo habían inclinado a su voluntad. Las fuerzas de Ursa se formaron rápidamente en defensa. Los Vengadores, los Centinelas, los Tétrados, los Disquelion y los insectos con cabeza de soldados mecánicos armados con armas de acero nuevas y estatuas elaboradas con arcilla primordial. Llegó la noticia de que se necesitaba una nueva línea de refuerzos luego de que la primera ola golpeó la línea argiviana. Los elfos fueron masacrados. Por cada dispositivo mecánico que caía, 30 elfos perecían. Por cada ornitóptero que era derribado, 50 hadas desaparecían. El pueblo arbóreo gritó cuando cayeron entre las llamas, uno tras otros, y aún así, los elfos seguían apareciendo. Taunos estaba en el centro de la línea y le pareció que empezaba a flaquear, y luego a retroceder ante el implacable asalto.
Pidió más apoyo, pero las unidades auxiliares ya estaban comprometidas con los demás flancos. Si el centro no resistía, entonces el ejército se derrumbaría sobre sí mismo. El cielo rugió de nuevo y la tierra respondió con un grito más profundo. Y Taunos supo que los refuerzos habían llegado. Ursa tenía su propio titán, hecho en las montañas de Sardia antes de que los enanos le traicionaran. Era un gigante descomunal de piedra y metal que se alzaba sobre todos a su paso. Un solo paso era de 30 metros. Y cuervos y aves de rapiña habían anidado en su cabeza. Ursa lo había llevado a Argot en una barcaza grande y había actuado como un faro para guiar a los barcos a puerto seguro más allá de la tormenta. Ahora se encontraba con el único ser en la isla que era su igual. El monstruo árbol rugió desafiante, mientras que el coloso estaba en silencio. Se giró y se abalanzó sobre su oponente. Los dos enzarzados en un combate que convirtió en enanos a los seres inferiores que les rodeaban. El centro de ambas líneas se rompió para dar lugar a la pelea de los titanes. Y los elfos y dispositivos, que fueron demasiado lentos para huir de su paso, fueron aplastados contra la tierra. La espada de piedra se arqueó en el aire y se hundió profundamente en el costado del coloso. La gigantesca estatua animada se estremeció y las placas de metal cayeron en cascada de sus articulaciones, como escamas de una serpiente. El titán de los bosques se echó hacia atrás para otro salto, pero el coloso era demasiado rápido para él. Agarró el brazo del atacante cuando éste descendía y suavemente, sin esfuerzo, lo retorció de su articulación. Se oyó el rugido de una selva entera gritando cuando el brazo de la bestia del bosque fue arrancado y salió girando, arrojado valle abajo. El titán de los bosques no estaba derrotado a pesar de haber perdido un brazo. Arremetió pesadamente con el otro, una enorme mano de madera y piedra. Esta se estrelló contra el costado de la cabeza del coloso, y la mayor parte de la cara del gigante se convirtió en una nube de polvo. El coloso no necesitaba su cabeza para pensar y actuar. Se aferró a la parte delantera del titán del bosque con una sola mano. Echó hacia atrás la otra y lanzó un puñetazo al pecho de la criatura como un ariete asaltando el portón de una fortaleza enemiga. El cuerpo boscoso del monstruo estalló en una lluvia de astillas que cercenó a todas las tropas a menos de 100 metros de la pelea. Sus piernas cayeron tronando sobre el suelo en dos direcciones distintas y su cabeza rodó hacia atrás pesadamente, gritando al caer. Eso rompió la moral de los elfos por completo. El asalto se vino abajo con su líder gigantesco y comenzaron a huir de la batalla, dejando caer sus armas mientras corrían. Las máquinas que podían perseguirlos así lo hicieron, talando a los habitantes de los bosques sin remordimiento ni compasión. Sin embargo, el titán de los bosques había tenido éxito, porque el coloso no pudo recuperarse de su ataque. La fuerza del golpe arrancó el propio brazo de la estatua de piedra de sus amarras y cayó en cascada hacia el suelo con el sonido de una avalancha. Rayos relampagueantes se disiparon de sus articulaciones de metal plateado. La gran estatua cayó lentamente de rodillas y luego se extendió hacia adelante, boca abajo, a través del pequeño arroyo que ahora se teñía de rojo con la sangre y de negro con el aceite. El valle se sacudió cuando chocó contra la tierra. Taunos vio la fuga desordenada y sintió tristeza. No era culpa de los elfos, obligados a luchar por una tierra que no podían sostener. Estaban simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Si sus tierras se hubieran mantenido en secreto, se habrían ahorrado todo esto. Pero una vez reveladas, fueron arrojadas a la vorágine de la guerra con el resto de ellos. Sacudió la cabeza cuando un último grupo de elfos y centauros trató de recuperarse de entre un montón de trisqueliones caídos, solo para ser asesinados por otros soldados. Todo lo que quedó después de la escaramuza fue la limpieza. Los cuerpos fueron recogidos y quemados, y los artefactos fueron revisados y reparados. El coloso ya no necesitaba ayuda, pero las placas de su piel podrían ser extraídas y utilizadas para otras criaturas. Ursa llegó por la tarde con refuerzos adicionales, junto con más artífices y mecánicos, para llevar a cabo las reparaciones. A pesar de que las fuerzas de los elfos habían sido casi totalmente destruidas, se habían cobrado un alto precio de los argidianos. A continuación, el explorador llegó con la mala noticia. La fuerza de Mishra había sido vista 5 días de marcha por el oeste
y se dirigía hacia su posición. Taunus argumentó que deberían retirarse, por lo menos a la seguridad de las fortalezas costeras, pero Ursa no quiso oír nada de eso. Destruí los fuertes hace 4 días. Vamos a luchar aquí. Estamos muy maltratados y cansados. Nuestras máquinas estarán maltratadas, pero no pueden estar cansadas. Aquellos seres vivos que no puedan combatir están a tiempo para ser evacuados. Vamos a hacer que esta batalla ocurra en el momento y lugar que elijamos. Taunus miró a Ursa y se dio cuenta de que Arvin había tenido razón. Ursa parecía resignado a luchar contra su hermano sin importar el resultado. Todo se termina aquí de una manera u otra. El explorador también trajo un mensaje a Taunus. No dijo dónde lo había conseguido, pero Taunus sabía quién era desde el momento en que vio la escritura. Algo importante. ¿Arvin ha tenido éxito contra los exploradores? Mensaje de un viejo amigo. Dijo Taunus frunciendo el ceño. Ursa ya estaba estudiando detenidamente los mapas del terreno circundante y solamente sintió con la cabeza. Taunus guardó el mensaje y Ursa no dijo nada más sobre el asunto. Taunus pensó en la fecha y dijo: Si se toman 5 días para llegar hasta aquí y el ataque es en el 6º, será el último día del año. Tal vez podamos comenzar el nuevo año con un mundo en paz cuando ganemos. El último día. Y en el último día somos iguales. ¿Perdón? Solo un viejo pensamiento. Llegas a una edad avanzada y eso es lo único que te queda. Viejos pensamientos y remordimientos. En Koilos, el demonio Gix escuchó los cantos de sus sacerdotes en Argot y sabía que era hora de ir a ellos. Todas las piezas estaban en su lugar. Uno de los hermanos estaba herido y el otro hermano se dirigía hacia él. El sobreviviente sería azotado increíblemente y no tendría ninguna forma de defenderse. Ninguno de los dos estaría preparado para la sorpresa que el demonio había fabricado para ellos. Gix sonrió cuando un pequeño punto de luz apareció cerca de su trono. Creció hasta transformarse en un disco, como un espejo de agua que se había girado de lado. Hubo un olor a humo y el ruido lejano de engranajes estrellándose. Miró a su alrededor, a su dominio dentro de la caverna, a las partes dispersas de sus demolidos Uchi. Él pronto regresaría triunfante. Miró a su observadora, la pobre sacerdotisa cuyos miembros mecánicos la habían rechazado. Ella le imploró con la mirada, porque ya no podía hablar. El disco estaba casi completamente formado. Gix no tenía mucho tiempo. Se acercó a ella y le acarició la cabeza con sus manos. Sus garras traspasaron la carne de su cuero cabelludo y se dirigieron a través del hueso hacia el cerebro mismo. Gix abrió cada sinapsis en la mente de la mujer y dejó que el fuego sagrado la llene mientras cada parte de su cerebro se encendió al mismo tiempo. Ella se sacudió con un espasmo en sus manos y luego se quedó quieta. Él la soltó y ella cayó al suelo, una marioneta con sus hilos cortados. Gix observó que había una sonrisa en sus labios cosidos. Y él sonrió a su vez cuando atravesó el portal y se dirigió hacia la batalla final entre los hermanos. Todo va de acuerdo al plan de nuestro maestro Gix. Cuando suceda el enfrentamiento final de los hermanos, nuestro Dios matará al vencedor y tomará sus piedras, llevándonos al mundo de las máquinas, a Pirexia. Si quieres acompañarnos, da like al video y suscríbete al canal. Nos vemos en el paraíso.